Equitación vegana, el nuevo deporte que se está haciendo viral, y en este vídeo os explicaré lo que es, en qué consiste y lo mejor, mi opinión sincera como siempre. Esta nueva modalidad de la equitación ha sido inventada en Finlandia. Se lo han tomado tan en serio que hasta hay concursos y todo. Concursos los cuales hay una asistencia muy elevada de público. Pero no es de ahora, el primer concurso se celebró en 2006, pero ahora se está extendiendo mucho gracias a las redes sociales, sobre todo TikTok. Se ha extendido tanto que ha llegado a otros países como Suecia, Rusia y Países Bajos. ¿Quién de vosotros nos ha subido a un palo de escoba y ha imaginado ser Harry Potter, o un avión, o incluso un caballo? Pues eso es lo que es esta equitación, subirse a un palo con una cabeza de caballo al extremo y realizar los ejercicios como si fueran caballos de carne y hueso. Pero si esto os resulta curioso, aún hay más. Esos caballos de palo se les pone nombre, género y raza, imagino que para hacerlo más real. Las disciplinas que se realizan en esta modalidad es el salto y la doma clásica. Los jinetes caballos, y lo digo todo junto porque es el mismo ser vivo, dependiendo de la disciplina tienen que realizar los movimientos con sus piernas lo mejor posible de la doma clásica, o en el caso del salto, pues saltar los obstáculos. Fijaros si ha ido lejos del tema que incluso el príncipe William de Gran Bretaña ha solicitado a Finlandia 2 caballos auténticos para que sus hijos practiquen la equitación vegana. ¿Auténticos? Ah, que también tienen papel en los caballos palo. Espero que esos papeles también ponga no apto para el consumo humano, porque igual terminan siendo una escoba. Vamos a ponernos serios, en mi humilde opinión. Y hace años que hemos pasado de un extremo a otro, y todos los extremos son malos. Antiguamente los caballos eran una herramienta de trabajo y poco se miraba por ellos. Hoy en día se está protegiendo mucho a los animales, y no lo encuentro mal, pero la equitación es el ojo de los naturalistas, porque como no entienden, piensan que montar a caballo es maltrato, y por eso que esta equitación vegana se ha extendido tanto, porque hay muchos naturalistas de oficina. Solo hay que ver el nombre que le han puesto a esta modalidad, equitación vegana. ¿Qué clase de nombre es ese? Equitación, según el diccionario, es técnica, actividad o deporte de montar a caballo. O sea, que de equitación no tiene nada. Y luego, vegana. Eso quiere decir persona que practica un régimen alimenticio. ¿Me podéis explicar qué relación tiene el nombre que le han puesto con lo que hacen? No sé, yo le pondría un nombre como exhibición de caballos de palo, o naturalistas con palos saltando obstáculos, o quizá humanos queriendo ser caballos. Que una cosa no quita la otra, esto que hacen tiene mérito, saltar y moverse así imitando a los caballos tiene su gracia y su esfuerzo, pero para ello no necesitas apuntarte a clases de equitación, quizá hay que ir a clases de ballet para la doma clásica, o clases de salto de pértiga o salto libre. Imagino que por muy buen jinete que seas, necesitarás entrenar de una forma diferente para practicar esta equitación tan rara, pero tranquilos, que pronto saldrán profesores expertos para enseñar esta modalidad, aunque yo creo que los más listos ya están impartiendo clases, una forma fácil de sacar dinero. Creo que voy a esperar que llegue a España para hacerme experto en la equitación vegana y poder impartir clases, creo que serán más sencillas que las de equitación convencional. Aunque parece que me burle, no es así. Bueno, sí un poco. Pero realmente lo que me indigna es que relacionen la equitación con lo que hacen, porque no tiene nada que ver. El arte de la equitación es saber transmitir a un animal de 500 kilos lo que esperas de él y conseguir que coopere con el humano, haciéndose un binomio perfecto. Para ello son muchos años de aprendizaje, de sentir el caballo, de aprender a comunicarte con el animal solo con tu cuerpo, y esto no se aprende de un día para el otro. La equitación es un deporte donde utilizas tu cuerpo y sobre todo tu mente para conseguir que un animal salvaje confíe en ti, te respete y se deje guiar por su jinete. Lo que hace esta gente es solo algo físico, como puede ser la gimnasia rítmica o el salto de pértiga. Para mí, el único mérito que pueden tener es solo físico. La equitación va mucho más allá de un entrenamiento físico.
Así que esto me parece un insulto a la equitación. Pero no podría esperar menos porque quienes lo han promovido son la gente que cree proteger al caballo de los humanos. Y os voy a decir algo, si no hubiera gente que practicara la equitación, la mayoría de caballos no existirían y solo se criarían para carne. Así que, ¿cómo protegen los naturalistas a los caballos? ¿Haciéndolos desaparecer? Pero aún así, voy a solidarizarme y dejar una sugerencia. Muy atentos porque va muy en serio y creo que también puede viralizarse. Sugiero que para proteger a esos pobres perros que el humano utiliza para trabajar durante horas o incluso días para encontrar a la gente que se ha perdido o gente que se ha quedado enterrada por un terremoto, sustituyamos esos perros por los típicos perros de juguete que llevan pilas y ladran. Los podríamos llamar perros veganos. Ni son perros ni son veganos, pero queda muy bien. Que seguro que esos perros algún naturalista han salvado y allí sí que han callado los muy puñeteros. Dejadme en los comentarios lo que pensáis al respecto. Aviso, no voy a contestar mensajes de naturalistas, pero tampoco los voy a borrar. Hasta la próxima, caballistas carnívoros, porque si los otros son veganos, nosotros somos carnívoros, ¿no? ¡Adiós!